El techo blanco del hospital parecía más distante que nunca. Sentía el dolor clavado en el costado derecho como si algo dentro de mí gritara por salir. El doctor Montalvo fue claro, necesitaba una cirugía urgente para extirpar la vesícula antes de que la infección se propagara. Mi pulso temblaba, pero asentí con calma. No era la primera vez que la vida me ponía a prueba. Yasmín llegó por la tarde con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Ni una flor ni una sonrisa. Se sentó en el borde de la cama sin mirarme a los ojos. Mamá, di yo con tono seco, hablamos con Matías y no podemos ayudarte. La situación está muy apretada ahora mismo. Me limité a observarla. Ni siquiera pregunté cuánto costaba la operación. Sabía que preguntar sería mendigar y yo ya había aprendido que en ciertos corazones no vale la pena insistir. Ella se levantó, dio 2 palmadas suaves en mi mano y se fue con la misma prisa con la que había entrado. Horas después, mientras me preparaban para colocar el suero, un enfermero joven algo distraído me entregó por error un expediente que no era mío. Lo oyó antes de darse cuenta y se disculpó, pero mis ojos ya habían leído lo suficiente. Factura de compra automóvil Kia Rio, pago al contado, a nombre de Yasmín Valdés por C387000. No dije nada. Me dejé poner la vía intravenosa y giré el rostro hacia la ventana. Afuera el mundo seguía sin saber que algo acababa de quebrarse en mí. Más tarde, mientras mi compañera de habitación dormía, tomé su celular prestado para distraerme. Entré a Facebook. No tuve que buscar demasiado. La encontré una foto nítida de doña Socorro, la madre de Matías, abrazando sonriente a Yasmín frente a un coche nuevo con mono rojo. El texto para mi segunda mamá. Te lo mereces. Lo único que hice fue respirar hondo y devolver el teléfono. No lloré, no podía. Dentro de mí no quedaba agua, solo una calma extraña, como cuando uno ya no espera nada. Cerré los ojos despacio y en silencio decidí que no volvería a esa casa. El día que me dieron el alta médica no hubo flores ni abrazos ni una hija esperándome en la puerta. Solo un mensaje seco de Yasmín: mamá, se me complicó el día. No alcanzo a llegar al hospital. ¿Puedes pedir un taxi? Lo leí sin sorpresa. Ya no me dolía, solo me confirmaba lo que mi cuerpo ya sabía desde hacía días: había dejado de ser prioridad. Aleida, mi vecina de toda la vida, fue quien se ofreció a recogerme. Llegó con su viejo coche y una manta doblada en el asiento del copiloto. Me ayudó a subir sin hacer preguntas, con ese tipo de silencio que solo ofrecen los que entienden el dolor sin necesidad de palabras. Mientras cruzábamos la carretera le pedí que no me llevara a mi casa de Cuenca. Le di indicaciones precisas para que tomara la ruta vieja hacia Tarancón hasta llegar al rancho donde había vivido mi abuela Rosalía. Aquel lugar llevaba años abandonado, pero aún tenía las paredes en pie y una pequeña habitación que solía usar de niña cuando pasábamos los veranos allí. Aleida no dijo nada, solo me miró de reojo y asintió. Me dejó justo frente al portón de madera y prometió volver en unos días para traerme provisiones. Le agradecí con la voz baja y cuando se marchó me quedé sola con el viento seco y los chirridos de las ramas. Esa noche encendí una vela sobre una caja de madera que encontré entre trastos viejos. Me senté en una silla colla y con una libreta que llevaba en el bolso escribí 2 listas. En una puse como título cosas que perdí sin darme cuenta. En la otra, cosas que aún puedo recuperar. Pasé largo rato con la pluma en la mano sin saber por dónde empezar. Finalmente, en la primera escribí mi lugar en su vida, mi voz en la mesa, la ternura de antes. En la segunda, solo una palabra: mi dignidad. Esa noche dormí con la sensación de haber soltado algo que me pesaba desde hace años. Y supe al cerrar los ojos que al día siguiente escribiría mi testamento desde cero. A la mañana siguiente abrí la libreta de nuevo, pero esta vez no para hacer listas. Tomé el teléfono viejo que llevaba conmigo y marqué un número que no usaba desde hacía años: el despacho de la notaria Dalia Cienfuegos. Me atendió su secretaria, que apenas recordaba mi nombre, pero al escuchar mi voz y mi tono me pasó directamente con ella. Dalia, siempre precisa, me recibió 2 días después en su oficina de paredes sombrías y olor a madera barnizada. Le expliqué sin entrar en detalles que necesitaba anular el testamento anterior y redactar uno nuevo. Ni una lágrima ni una justificación. Solo fechas, nombres y disposiciones claras. En el testamento anterior toda la casa de Cuenca, mis ahorros, los bienes muebles y hasta la vagila de mi madre estaba destinado a Yasmín. Todo eso ardió en un sobre que rasgué sin temblar. La nueva versión llevaba solo 2 nombres, el mío y el de Carlos. Dejé una cláusula abierta para futuras donaciones o apoyos, pero la gerencia como tal tenía ahora un rumbo diferente. Antes de irme le pregunté a Dalia si sabía cuánto valía actualmente la casa de Cuenca.
Buscó rápido en su sistema, miró unos papeles y medilló entre C2 300,000 y C2 500,000 dependiendo del comprador. Entonces vamos a ponerla en venta discretamente, que no se entere nadie aún. Esa misma tarde llamé a Carlos. Al segundo timbre me contestó con su voz cálida como si supiera que algo pasaba. No le conté todo, solo le dije que me encontraba en otro lugar, que necesitaba empezar de nuevo y que había tomado decisiones que cambiarían lo que quedaba de mi vida. Carlos no habló durante un momento y luego rompió en llanto. Mamá, dime qué necesitas, voy para Allah, lo dejo todo. No vengas por lástima, le dije con firmeza pero sin dureza. Ven si quieres construir algo nuevo conmigo. Colgamos en silencio. Por primera vez en años sentí que no estaba tan sola. Y al día siguiente abrí el correo electrónico para ver el primer mensaje del agente inmobiliario. Era domingo por la tarde cuando Aleida me prestó su tablet para ver unas recetas. Sin querer, al abrir Facebook apareció la publicación en primera plana: Jasmine vestida de rojo levantando una copa de vino frente a una mesa repleta de bocadillos elegantes. Un mariachi tocaba detrás y en el fondo reconocí algo que me dejó inmóvil: la lámpara de cristal del comedor. Mi lámpara, mi sala. La fiesta era en mi casa, en la cual seguía viviendo como si todo le perteneciera. El título de la publicación me dolió más que la quirurgia festejando a la mejor suegra del mundo. Feliz cumpleaños, doña Socorro. Pasé las fotos una a una. Vino importado, regalos envueltos con monos dorados, sonrisas de gente que nunca me había saludado. Y en todas Jasmine con esa alegría que nunca vi dirigida hacia mí. Minutos después Matías me escribió por mensaje directo: te extrañamos en la fiesta. Habría sido bonito verte, suegra. Lo leí sin emoción y contesté sin adorno: yo no los extrañé. Y esa casa ya no es tuya. No hubo respuesta. Al día siguiente la notaria Dalia me llamó temprano. Romelia, ya está todo listo. El comprador firmó esta mañana. El pago está programado para el viernes. Gracias, le dije. Avísame cuando se confirme. Colgué despacio. Me senté frente a la ventana del rancho con una taza de café entre las manos y por primera vez desde que salí del hospital sentí una calma distinta. No era resignación, era certeza. Había entregado esa casa por amor y ahora la recuperaba por dignidad. Ellos aún no lo sabían, pero pronto entenderían que no se puede celebrar sobre ruinas allenas sin que el suelo tiemble. Y mientras el viento movía las ramas secas a la afuera, yo ya planeaba el nombre del lugar donde abriría algo nuevo con lo que recibiría. Cuando el depósito se confirmó en la cuenta no sentí euforia. Sentí alivio. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba el cierre de una etapa que debía haber terminado mucho antes. De los C2 400,000 de la venta reservé una parte para vivir tranquila y otra, la más significativa, para algo que siempre había sonado pero nunca me había permitido: abrir una cafetería. Recorrí varios pueblos hasta que llegué a Canete, un sitio pequeño tranquilo con una calle principal llena de locales apagados y ventanas cubiertas por polvo. Allí encontré un pequeño espacio en esquina con azulejos viejos y una barra de madera que apenas se sostenía. Me enamoré al instante, no por cómo estaba sino por todo lo que podía llegar a ser. Lo remodelé con calma. Pinté las paredes de un amarillo cálido, conservé el letrero original del toldo y mandé hacer uno nuevo que colgué justo sobre la puerta: la abuela rebelde. Así me llamaban en broma algunas amigas sin saber que esa rebeldía silenciosa me estaba salvando. Contraté a 2 mujeres del pueblo. Lourdes, madre soltera de 2 niñas, y Bruna, una joven de voz suave que acababa de salir de un refugio. Les ofrecí más que trabajo un espacio donde no se les preguntara por su pasado. Con $7,000 donados ayudé a una clínica rural cercana a comprar equipo básico. No quise que elevara mi nombre. Solo pedí que atendieran con dignidad a quienes llegaran con miedo. Cada mañana al abrir el local escribía una frase en una pizarra negra junto a la puerta. La primera fue simple pero lo decía todo: el café se enfría, la dignidad no. Los primeros clientes llegaron por curiosidad, los siguientes por consuelo, y entre una taza y otra volví a encontrar una versión de mí que creí perdida. Una versión que pronto tendría que enfrentarse cara a cara con los rostros que un día le negaron hasta una cama. No supe exactamente el día en que Jasmine regresó a Cuenca, pero lo imaginé con claridad. Vi en mi mente su coche estacionarse frente a la acera, la puerta del conductor abrirse con soltura, y su rostro fruncirse al ver las cajas perfectamente alineadas junto al seto. Sus maletas, sus libros, la batidora que me pidió prestada y nunca devolvió, todo allí. Afuera, entre las cajas, sobre una de sus alfombras enroladas, una nota doblada con mi letra firme: ahora tienes espacio para tus prioridades. Yo encontré las mías.
Esa frase la escribí con un nudo en la garganta, no de dolor sino de firmeza. No lo hice para herirla. Lo hice porque entendí por fin que el amor sin límites no educa, destruye. Matías fue el primero en intentar contactarme. Me llamó 2 veces y luego mandó un mensaje: Romelia, no entiendo lo que está pasando. ¿Podemos hablar? No responde. No había nada que aclarar. Yasmín, según me contó Aleida días después, fue directamente al registro de la propiedad. Ali, con el seno endurecido, pidió una copia de los documentos de la casa. Cuando leyó el nombre del nuevo propietario, su rostro, según la funcionaria, se volvió blanco como papel. Volvió al coche sin decir palabra. Nadie sabe si lloró en el trayecto. Pero yo en la cafetería sentí una punzada distinta, como un eco en el pecho. No era venganza. Era el vacío que deja un lazo roto cuando uno por fin suelta. Por la noche, mientras quebraba las cuentas del día y Lourdes fregaba las tazas con una canción suave de fondo, miré mi teléfono. No había llamadas perdidas, ni un solo mensaje. Encendí la lámpara de lectura y, por un impulso que no me expliqué, tomé la libreta donde había escrito mis listas. Añadí una palabra nueva: vaya, cosas que aún puedo recuperar: paz. Pero esa paz duraría poco, porque pronto recibiría una llamada que lo cambiaría todo. La periodista llegó una mañana cualquiera mientras Bruna barría la entrada y yo acomodaba unas galetas de nuez recién horneadas en el mostrador. Se llamaba Irati, joven de ojos curiosos pero respetuosos. Me dijo que había escuchado hablar de la abuela rebelde y que su historia estaba causando revuelo en la zona. Yo no pensaba dar entrevistas, no buscaba fama, mucho menos compasión, pero algo en su manera de hablar, directa y sin sensacionalismo, me hizo sentarme con ella. Le conté lo justo sin victimizarme: la cirugía negada, la factura del coche, la decisión de no volver atrás. Una semana después el artículo apareció en la edición digital del periódico comarcal: Madre vendida, la mujer que cambió abandono por emprendimiento. La foto que eligieron fue una que Irati tomó sin avisar mientras escribía algo en la pizarra del local. Me gustó verla, me vi firme, serena, no rota sino reparada. Aleida compartió el artículo en sus redes con una frase que se volvió más viral que la nota misma: no la empujaron al éxito. La expulsaron de su propia casa. Desde ahí todo se desató. Gente del pueblo, antiguos alumnos conocidos de otras ciudades, empezaron a comentar. Algunos me reconocían, otros me agradecían por hablar, y otros, sin conocerme, me ofrecían apoyo, trabajo, abrazos. Pero no todos celebraban. Yasmín, según supe por una antigua colega suya, empezó a recibir preguntas incómodas en la oficina, comentarios pasivo-agresivos en los pasillos, miradas que la atravesaban en silencio. Incluso su jefa directa compartió el artículo con un emoji de desaprobación. Esa tarde Matías me escribió: por primera vez en semanas, lo que hiciste fue cruel, Romelia. ¿Pudiste hablarnos? No le responde. ¿Por qué no fui yo quien lo hizo público? Fue la verdad esa que siempre sale aunque uno se esfuerce por enterrarla. Esa noche, mientras apagaba las luces del local, Aleida me entregó una carta que había legado por mensajería. El remitente decía: Carlos Tejada, Ciudad de México. Supe que era hora de abrir algo más que un sobre. El sobre de Carlos contenía una carta escrita a mano y un boleto de avión con destino a Madrid. Me emocionó ver su caligrafía cuidada como cuando era niño y me dejaba notas debajo de la almohada. En la carta me decía que por fin había logrado que era su pequeño negocio en México y que ya estaba en camino para quedarse una temporada conmigo. Que venía con ganas de construir, no de remover escombros. Apenas unas horas después el teléfono sonó. Era un número conocido. Dudé si responder, pero lo hice. Mamá. La voz de Yasmín se rompía al otro lado de la línea. Sí, respondí con calma. Entre sollozos y pausas me explicó que Dona Socorro había sido hospitalizada de urgencia, que los médicos exigían una cirugía inmediata por complicaciones intestinales, que necesitaban C-130,000 y no los tenían. Te lo suplico, di yo con un hilo de voz. Por favor, ayúdame. No sé a quién más acudir. Espere un segundo. Cierre los ojos y respire hondo. Yo también necesité una cirugía, ¿recuerdas? Le dije sin rencor. Pero tú preferiste un coche con mono. Se quedó en silencio. No colgó de inmediato. Supongo que esperaba que cambiara de opinión, pero no lo hice. Simplemente le deseé suerte y terminé la llamada. Horas después Carlos llegó al rancho. Me abrazó como si quisiera recomponer cada grieta de mi cuerpo. Cuando le conté lo de la llamada, apretó la mandíbula y murmuró: se ganó tu silencio, mamá. Y no debería esperar más que eso. Esa noche cenamos pan con mantequilla y café recién hecho en el porche. No necesitábamos más. Afuera el viento traía un fresco de esos que limpian por dentro.
Yo ya no buscaba justicia ni revancha, solo un poco de paz. Y esa paz fue la que me acompañó al día siguiente cuando recibí la visita inesperada de dos niñas que cambiarían el rumbo de todo lo que estaba por venir. Habían pasado 3 semanas desde que Carlos Lego y entre los dos organizamos algo que llevaba tiempo imaginando, un pequeño encuentro en la Abuela Rebelde abierto a mujeres mayores que deseaban empezar de nuevo. Lo llamamos Cicatrices que florecen y lo anunciamos con un cartel pintado a mano en la entrada y unos volantes que Aleida ayudó a repartir por el pueblo. Ese sábado las mesas se llenaron de rostros marcados por el tiempo pero también por la dignidad. Vi mujeres que llegaron solas con cuadernos con nervios, con historias a medio contar. Algunas traían sus propios productos caseros, jabones, tejidos, mermeladas. Otras solo su voluntad de escuchar. Tome la palabra después del café. No lee nada escrito. Solo hable desde donde nace lo más honesto. Les conté que yo también había tenido miedo. Que había pensado que ya era tarde para todo. Pero que un día entendí que no necesitaba volver atrás sino abrir otra puerta. Carlos presentó oficialmente la beca que él mismo había impulsado, C-120,000, destinados a apoyar proyectos liderados por mujeres mayores de 50 años. Se llamaba Socorro no es tu madre y algunas rieron al escuchar el nombre. Yo también. Y entonces la vi. Jasmine estaba al fondo de pie con una blusa sencilla y el rostro apagado. No dijo nada. Solo observaba como si el tiempo se le hubiera escurrido entre los dedos. No hice ademán de acercarme. Tampoco la eché. Simplemente seguí hablando, esta vez más alto. La familia no siempre comparte sangre. A veces comparte heridas, y las cura juntas. Las mujeres aplaudieron, algunas lo oraban, otras se abrazaban. Jasmine se dio la vuelta y se fue sin escándalos, sin despedidas. Y yo me quedé allí rodeada de las que sí habían elegido quedarse con sus historias a cuestas y sus ganas intactas. Ese día no terminó con una despedida sino con un principio. Porque al cerrar la cafetería Lourdes me entregó un sobre con una nota que me hizo temblar las manos. La nota decía simplemente: podemos hablar 5 minutos. No traía firma pero no la necesitaba. El trazo de las letras, la forma en que las se curvaba ligeramente hacia la izquierda, era de Jasmine. Lourdes me dijo que la había dejado discretamente cuando yo estaba en la cocina. No dije nada, solo guardé el papel en el delantal y seguí sirviendo café. Hasta que al final del evento, cuando las mesas estaban casi vacías y el aire olía a vainilla y flores marchitas, la vi de nuevo. Esta vez más cerca, con los ojos enrojecidos, sin maquillaje, sin defensas. Se acercó despacio con las manos entrelazadas. Mamá, dijo Tefale. No tengo excusas. Solo quiero una oportunidad para empezar otra vez. La miré durante unos segundos que se sintieron más largos que los años que habíamos compartido. Vi a mi hija sí, pero también vi a la mujer que decidió apartarme por comodidad. Vi a quien fui para ella útil, luego estorbo. Vi mis silencios, mis renuncias, mi amor malentendido. Le tomé las manos con suavidad y le respondí con la voz más clara que me salió del pecho. No te odio, Jasmine, pero ya no tengo espacio para lo que duele. No hubo reproche, tampoco abrazo, solo verdad. Una verdad que pesaba menos que el rencor, pero lo suficiente como para marcar un límite. Me di la vuelta y caminé hacia el interior del café. Lourdes me abrió la puerta. Bruna me esperó con una sonrisa temblorosa. Carlos me guiñó un ojo desde la barra. Y varias de las mujeres del evento me tomaron de los brazos con cariño, como quien acompaña a alguien que por fin volvió a casa. Jasmine se quedó sola de pie frente a la fachada. Desde la ventana la vi mirar el letrero colgado sobre la puerta, ese que con letras grandes dice La Abuela Rebelde, y en ese instante supe que ella por fin entendía. No lo que había perdido, sino lo que nunca quiso construir, y en mí lo que antes era herida, ahora era raíz.